corazón. Aunque no sea un baterista profesional, digo, Señor, usa mi vida con todo mi corazón, con todas mis fuerzas. Aunque yo no pueda cantar hermoso como Marcos Witt o Jesús Adrián Romero o Daniela Montero, yo digo, Señor, usa mi vida, usa todas mis fuerzas, usa todo mi cuerpo, usa todo de mí, pero úsame, Señor. Aleluya. Y esta alabanza a mí me motiva. Y no sé si me miran, pero ando para arriba y para abajo. Gloria a Dios que me da las fuerzas. Aleluya. Pero ¿qué te motiva a ti para servirle al Señor? ¿Qué es lo que tú dices? Bueno, yo le sirvo al Señor por esta razón. Yo cuando me siento que no tengo fuerzas, yo solamente hago esto y me motiva. Porque mirando a mi madre acostada en la cama, a punto de pasar a la vida con el Señor, y miro lo que único que ella podía hacer era levantar su mano. Y yo digo, si mi mamá en la cama podía levantar su mano para alabar al Señor, yo que estoy sanito, que puedo respirar, caminar, que puedo ver, yo puedo decir, yo puedo andar para arriba y para abajo, tocando un instrumento, cantando, predicando. Señor, usa mi vida, Señor. Ni empezaba a pintar. Es más, todavía ni ponía la cartulina en lo que usa para pararlo. Todavía ni ponía sus pinturas ni sus brochas para empezar a pintar. Pero en su mente, él ya sabía lo que él quería pintar. Y decía, esta es mi obra maestra. Entonces, él la trataba hermosamente y la pintaba porque él sabía lo que iba a pintar. Iba a ser su obra maestra. Es por eso que Dios te tiene en este lugar, porque tú eres hechura suya, tú eres su obra maestra, tú eres tan importante para Él, que Él te tiene en este lugar para que tú puedas conocerlo y ser motivado. Yo no sé si eso te puede motivar, pero si no te motiva, el versículo 21 y 22 nos dice: pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a su hijo suyo. Y fue enseñado a Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Lo que estaba sucediendo aquí es que había una orden de que todos los niños hebreos fueran lanzados al río y pues que se ahogaran y se murieran. Esa era la orden. Porque este faraón miraba como como una amenaza al pueblo de Israel, porque estaba creciendo inmensamente y quería remover a los que podrían un día hacerles un daño a Egipto. Y pues nació Moisés, tan hermoso, ¿verdad?, que Dios tenía un plan hermoso para él. Y nosotros podemos llegar y decir, pues yo anduve en el mundo antes de venir a los caminos del Señor. Y Moisés estaba con el pueblo de Israel. Era destinado a ser parte del pueblo de Dios. Mas sin embargo, por alguna otra razón, terminó en Egipto. En Egipto, que representa el mundo, representa el pecado. Y de igual manera nosotros desde el principio somos hechos para estar en el pueblo de Dios. Pero por cualquier razón, no sabemos, Dios sabe, terminamos siendo parte del mundo. Donde igual como a Moisés se le enseñó en Egipto muchas palabras y muchas ciencias y toda la sabiduría de los egipcios, nosotros en el mundo también aprendimos muchas cosas. Quizá aprendimos a cómo maltratar a nuestra familia. Aprendimos a cómo blasfemar, hablar de diferentes lenguas, como también Moisés hablaba diferentes idiomas. Aprendimos quizá a cómo no tratar bien a nuestros hijos, a cómo airarnos, a cómo golpear, quizá a ser criminales, etcétera, las cosas que podamos aprender en Egipto. Y no podemos entender por cuál fue la razón que llegamos ahí. Pero Isaías 55:8 nos dice:
porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y no entendemos por qué allí anduvimos. No lo sabemos. Pero ahora que estamos en este lugar, ahora que nosotros hemos sido rescatados del lodo cenagoso, del mundo del pecado, de ser esclavos, ya podemos entender lo que dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no sé, déselo fuerte. Pasamos por el mundo y no entendemos por qué, pero ahora podemos entender por qué. Porque somos llamados con un propósito. Entonces, si eso no te motiva, si no te motiva que somos llamados por un propósito y que el Señor te quiere usar, vámonos al versículo 23 al 29. Dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón, todos digan corazón, el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e yendo al egipcio, vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponían en paz, diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó. Todos digan huyó. Y vivió como extranjero. Todos digan extranjeros. En tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Y llegó el tiempo donde Moisés, en su corazón le nació el Espíritu Santo a ir a ver cuál era la vida de la esclavitud. Y llega el tiempo en nuestras vidas donde el Señor manda a algún evangelista, algún cristiano que viene y te dice: hey, hay un Cristo que te quiere hacer libre de la esclavitud. Y te empieza a redarguir el corazón y tú empiezas a ver lo que la palabra te empieza a decir y empiezas a pegarte con el martillo, echarte agua, porque la palabra es lluvia que desciende del cielo, es como la nieve, es como el fuego que purifica, y la palabra empieza a hacer algo en ti cuando Dios ha mandado a alguien para que te hable de su palabra. Y llega el tiempo donde su palabra, la palabra del Dios Todopoderoso, hace un efecto en ti que solamente tú quieres detestar al mundo y quieres salir huyendo de lo que hacías antes, de lo que tú practicabas antes. Ahora tú ya no quieres ser parte, tú tienes miedo y ya no quieres vivir en Egipto, tú ya no quieres vivir en el pecado, tú ya no quieres vivir en el mundo. Aleluya. Ezequiel 36, gloria a Dios, dáselo fuerte. Ezequiel 36, 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu, gloria a Dios, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Quiere decir que el Señor viene en un momento de tu vida y te rescata de ser esclavo. Quizá de una drogadicción, quizá de ser alcohólico, quizá de una enfermedad. El Señor viene y te rescata de allí y cambia tu corazón, te lava con su Espíritu Santo y su palabra y te empieza a cambiar. Yo no sé si a alguien le ha pasado así. Yo sé que estamos aquí porque la palabra de Dios nos ha limpiado. Pero si eso no te motiva a que le sirvas al Señor, si eso no te motiva, lo voy a invitar a que pasemos al versículo 30 al 33. Porque ciertamente esto sí nos tiene que motivar.
Santo eres, aleluya. De verdad, esta sí nos tiene que motivar. Aleluya. Pasados 40 años, un ángel se apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Llega el tiempo, pasado 40 años, que el Señor empieza a trabajar en tu corazón y quieres huir y huyes del pecado. Pero llega el tiempo donde el Señor te hace un llamado, donde te hace tener un encuentro con Él, como Moisés en esta ocasión. Esto de la zarza era el mismo Dios Todopoderoso. Esta zarza, por eso dice que era una zarza que no se consumía, porque Dios es el principio y es el fin. Es el alfa y es la omega. Nunca se acaba Dios. Él es el Dios infinito. Él es Dios, el creador de todas las cosas. Por eso es que esa zarza no se consumía, porque era el mismo Dios hablando con Moisés. Y estaba teniendo en este momento Moisés un encuentro con Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si alguien en este lugar se puede acordar de cuando tuvo un encuentro con Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo eres. Ese es el fuerte. Yo no sé si esto te puede motivar, pero cuando Dios se manifiesta en tu vida, su grande misericordia, te empieza a entrar esa fe que te hace poder agarrar las cosas de Dios, abrazarlas y no dejarlas ir. Dice Efesios 2 del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Hechos 16:31, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Amén. Todos estos versículos que yo acabo de leer hablan de ser salvo. Amén. Gloria a Dios. Y cuando nosotros tenemos un encuentro con Dios, nuestra vida de verdad cambia. Aleluya. Es cuando entra un verdadero arrepentimiento, cuando de verdad tenemos ese deseo de servirle al Señor. Amén. Aleluya. Y llegamos el momento que de verdad nos consideramos salvos, que somos alejados de Egipto. Y somos salvos. Lo que queremos hacer, queremos llegar a la gloria de Dios, a vivir eternamente con el Señor. Ese es nuestro propósito. Y eso es lo que Dios le está dando aquí a Moisés, manifestándosele, dándole el encuentro con Dios, hablando con Él mismo. Gloria a ti, Señor, aleluya. Yo me acuerdo cuando tuve mi primer encuentro con Dios. Bueno, no primero, ¿verdad? Pero cuando recibí algo que yo anhelaba con todo mi corazón. Yo anhelaba que el Señor me sellara con el don de hablar en lenguas. Gloria a ti, Cristo, aleluya. No con el don del Espíritu Santo, porque ese ya lo tenía desde que me bauticé. Gloria a ti, Señor, aleluya. Sino el don de hablar en lenguas. Yo anhelaba. Yo quería, Señor, dámelo. Y yo le pedía al Señor. Y le pedía y le pedía y le ayunaba y le ayunaba y le pedía y le pedía. Y pasó como un año. Pasó como un año y nada. De repente llega un hermano que el Señor lo usa para que personas hablen en lenguas. Él ora por las personas y hablan en lenguas. Gloria a ti, Señor. El Señor lo sella con ese don. Gloria a Dios. Y pues él empezó a decir cómo él recibió el hablar en lenguas. Y yo sentía que Dios me iba a tocar en ese día. Yo sabía que allí estaba lo que yo estaba pidiendo. Yo nomás lo sentía, yo lo sabía. No había otra salida. Ese era el día.
Y empezó a predicar el hermano. Y lo mismo que él estaba predicando, lo mismo que yo estaba pasando. Y lo mismo que a él le pasó, a mí me pasó. Y él decía, y estaba un hermano que se levantó aquí en el púlpito y dijo, voy a contar a 3, y cuando diga 3 voy a decir el nombre de Jesucristo, y cuando yo diga el nombre de Jesucristo, todo aquel que quiera recibir el don lo va a recibir. Santo eres. Y yo dije, Aleluya. pues bueno, Gloria a Dios. así te pasó a ti, quiere decir que a mí me puede pasar así. Amén, amén. Entonces dijo, párense todos los que quieran recibir el don de hablar en lenguas. Santo Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya, brother. Ven, chillos. Ven, chillos. Gloria a ti. ¡Woo! Aleluya. Gloria a la alabanza. Aleluya. Santo, santo, santo. Yo me acuerdo que yo me paré ese día. Yo me paré y el hermano dijo, levanta tu mano hacia este lugar. Y yo levanté mi mano juntamente con una multitud de hermanos y hermanas. Y levanté mis manos. Y él dijo, cuando yo cuente a 3 y cuando pronuncie el nombre de Jesucristo, tú vas a recibir el don del Espíritu Santo. Y el hermano se paró así de mi lado. Y estaba el púlpito. Y yo estaba allá parado más o menos donde está el hermano Moisés o el hermano Fausto. Y yo levantado con mis manos así hacia él. Y dijo, en el nombre. En el nombre. En el nombre de Jesucristo. Y yo no sé qué pasó. Yo no sé si fue el hermano. Yo no sé cómo sucedió. Pero hubo algo que empezó a tomar mi lengua. Y yo empecé a hablar en otras lenguas. Y tuve un encuentro con Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y yo bien feliz. Bien feliz. Me acuerdo que ese era domingo, el martes me tocó ir al colegio bíblico. Y mi hermano iba al colegio bíblico conmigo. Y resulta que él también recibió el hablar en lenguas al mismo tiempo. Y pues gloria a Dios. Él también recibió eso. Tuvimos un encuentro con Dios. Dios nos dio algo. Nos dio salvación. Nos dio algo que sellaba, algo que nos hacía estar seguros que teníamos a Dios de nosotros. Pero si tener un encuentro con Dios no te motiva a hacer algo para Él, que yo pienso que es lo mejor que nos puede suceder, es tener un encuentro con Dios. Aleluya. Los invito al versículo 34. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Gloria a Dios. Y he oído su gemido y he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. El 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Cada uno de nosotros en algún tiempo salimos del mundo del vivir como egipcio y detestamos eso. Quizás si éramos drogadictos, si nos gustaba fumar la marihuana o hacer la cocaína o la heroína, o ser un alcohólico. Y ahora que eres cristiano detestas ese olor, quizá de la marihuana o del cigarro o del alcohol, cual sea el olor, quizá lo detestas. Y tú quizá no quieres regresar allá. Y no queremos regresar allá. Mas sin embargo el Señor te está diciendo que no se te olvide cómo tú olías. Que no se te olvide cómo huele el borrachito. El drogadicto, que no se te olvide cómo olías tú. Porque yo te quiero mandar para allá atrás. Para que tú le hables. Para que tú le digas que Jesucristo a mí me hizo libre de todas esas cosas. Para que tú testifiques de las grandezas de Dios. Y Dios te quiere mandar allá atrás para que tú lo hagas libre
mediante su palabra y su poder. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Oh no, hermano, eso no es lo mío. Yo no puedo hablar. Yo no puedo dar una enseñanza. No puedo. No puedo pararme. No puedo. Déjeme leer otra vez el primer versículo que leí. Y mirándonos Jesús le dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y no solo eso, Dios le habló a Moisés. ¿Por qué? Porque Moisés decía: no, Dios, no. Yo soy tartamudo de lengua. No puedo ir con el faraón. No puedo.